porque si bien hay alguien que ocupa el cargo, porque lo obtiene a través del voto, en este caso tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, eso no implica que no haya un contrapeso frente a aquellos que no lo obtuvieron, pero que buscan ejercer fuerza para poder obtenerlo en algún momento. Entonces, casi siempre, y esto es lógico, van a existir presiones por parte de aquellos partidos. Esperen que voy a recibir a 2 chicos más, a Lautaro y a Gabriel. Bien. Em, Eso no implica que no realicen determinada presión para poder, no solamente, cuando yo hablo de influir, no solamente me refiero a poder lograr que, las personas lo apoyen, la ideología o el pensamiento de ese partido político, sino también lograr que, ese gobierno, que a pesar de ser su oposición, logre concretar algunos objetivos que el partido político, a pesar de no tener ningún miembro que ocupe parte del gobierno, este, no pueda satisfacer algunas cuestiones que consideran que son que necesitan, perdón, ser escuchadas. Bien, ahora vamos a ver casos particulares y ahí lo vamos a entender mejor esto. Pero acuérdense que los partidos políticos son sumamente importantes en la democracia. De hecho, no existiría democracia si no existieran partidos políticos. Bien, porque si no hay partidos políticos, eso implica que el poder está concentrado, ¿sí?, en un régimen. En este caso, por ejemplo, podremos hablar de la dictadura militar, y está más que claro que no se permitía la existencia de partidos políticos porque ellos se impusieron en el poder, tomaron, a través de un golpe de Estado, y no van a permitir que se lo saquen. Sí, por algo lo tomaron. Entonces ahí, en esas cuestiones, el partido político deja de existir, pero no porque ellos no quieran seguir en la escena política, sino porque la política termina en el momento en que el militar toma el poder y, establece lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y la competencia y el voto, se deja de lado, porque son ellos quienes deciden cómo se va a gobernar, y no va a haber ningún tipo de, negociación posible, porque lo que ellos deciden es lo que va a hacerse. Entonces, esto lo habrán visto en historia, habrán observado, las dictaduras militares, en Argentina, y habrán, presenciado que una de las primeras acciones que se hace es, que no haya partidos políticos, el cierre del Congreso y, la toma de decisiones quedan a cargo totalmente de quienes han tomado el poder, ¿sí? En nuestro caso, bueno, las Fuerzas Armadas, lo habrán visto en ustedes, quizás lo que más trabajen por ahí sea 1976, la última dictadura, pero esto no implica que en las otras no haya habido, las mismas acciones, porque es lo primero que se hace. La política deja de existir como tal, porque la política lo que busca es el debate, llegar a un consenso, el bien común, y claramente el debate en una dictadura no puede estar, porque no se puede contradecir lo que ella establece como lo que se debe hacer. Está más que claro ahí, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos señalado que estos partidos políticos, son organizaciones, y como organizaciones, como tales, tienen un orden, jerarquización en el tema de, o correspondiente a distintos cargos dentro del partido para que éste funcione adecuadamente. Y bueno, y obviamente va a tener que tener, ciertas características propias para poder ejercer su función. Ahora vamos a ver cuáles son estos requisitos necesarios para, que funcione. En este caso, en esta diapositiva, después vuelvo a la anterior, señala, por una parte tenemos que estar inscriptos, ¿sí?, como partido político, tenemos que estar registrados, todo esto es un trámite, no es que, de repente, por ejemplo, yo diga, bueno, voy a hacer un partido político y, pongo un cartel en mi casa y digo, bueno, el partido político de Valeria se va a llamar Valeria para Todos, y bueno, nada, no es así. Tiene que tener cierta, característica, y tiene que cumplir ciertos requisitos, y entre ellos, obviamente, registrarse como partido político y tener, ¿sí?, el reconocimiento que implica lo que se llama una no me sale la palabra, personería jurídica, ¿sí? Eso significa que, bueno, esa razón social, que es en este caso que usted la conocen en las empresas, en este caso sería el nombre del partido.
bien, y el reconocimiento de que tiene derechos y obligaciones. Por eso ese término de persona jurídica, ¿sí? Acuérdense, nosotros cuando hablamos de persona jurídica, hacemos la oposición con la persona física, que ya vimos a principio de año, y que ustedes lo siguen viendo en economía, en contabilidad y demás, que implica que esa persona jurídica tiene tanto derechos como obligaciones. Claramente la diferencia de la física es que no es humana, sino que es una persona ideal, ¿bien? Una empresa. Bueno, en este caso es una organización política y obviamente para que tenga derechos y obligaciones, para que sea reconocida en la sociedad, tiene que estar registrada, ¿bien? Ahora, dentro de ella, como les había comentado, tiene que haber una organización, distintas distribuciones de funciones, por ejemplo, el secretario, el que administra, el contador, porque todo eso tiene que existir, porque está más que claro que el partido político necesita, obviamente, recursos para realizar sus acciones, y eso lo hace a partir de también la participación de afiliados, que son aquellos que se adhieren al partido político porque apoyan su ideología. Ahora vamos a ver cómo es eso, no se preocupen, no nos vamos a adelantar ahí. Eh, Vamos para atrás porque esto es lo que me interesa también. El oficialismo y la oposición. Pregunta para Alex. A ver, Alex, animate. Alex, ¿sabés por ejemplo, en Argentina actualmente cuál es el oficialismo a nivel nacional? ¿Quién lo representaría en la actualidad? ¿El oficialismo? ¿Qué partido político sería? ¿Se te ocurre? Cuando en la tele dicen, bueno, el oficialismo decidió tomar tal decisión y, bueno, la oposición está en contra de ello. Bueno, Partido político sería eso. claro, es un partido político en este caso, pero ¿quién sería actualmente en Argentina el oficialismo? ¿Quién lo representaría Alberto, a nivel nacional? Perdón, Alberto, Muy bien, ¿quién habló? Valentina, muy bien, Valentina. Sí, sería en este caso Alberto solo no. ¿Cómo se llamaría el frente de partido todo. político? Muy bien, frente de todos, ¿sí? Ahí está claro que el oficialismo entonces, para entender qué significa, es el partido político que en este caso ocupa el poder ejecutivo. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, profe, pero en realidad en el poder legislativo también hay oficialismo y también hay oposición. Bueno, para que ustedes no se mareen y no se dificulten, uno señala que para poder distinguir quién es el oficialismo, tiene que prestar atención al poder ejecutivo que se encuentra en este momento, y a partir de ahí puede decir, bueno, las personas que ocupan cierta cantidad de banca en el Congreso pertenece al oficialismo y otro porcentaje pertenece a la oposición. ¿Sí? ¿Y qué es la oposición? El partido político que claramente no es el que ocupa el poder ejecutivo, pero que obviamente está como fuerza para poder acceder al poder, y en algunos casos ha podido hacerlo, pero a través de algún cargo dentro de el Congreso, ya sea como diputado o como senador. ¿Sí? Por eso les aclaraba en un principio el tema de las fuerzas. ¿Por qué? Porque es muy importante que entiendan esto y que a veces hay un problema que sucede en Argentina, que nosotros siempre pensamos a nivel de poder ejecutivo y nos olvidamos la importancia y la relevancia que tiene el poder legislativo para nosotros, en términos de que es obviamente el que sanciona las leyes, y por tanto y cuanto es sumamente relevante que tengamos en cuenta quiénes son los que ocupan esas bancas de diputados y de senadores, que estamos pendientes de las decisiones que toma en este caso particular Alberto, ¿sí? Junto con sus acompañantes, pero nos olvidamos que es muy relevante las decisiones que se toman en el Congreso, y que de hecho son tan perjudiciales cuando no son las adecuadas, que porque están regulando la vida que nosotros llevamos, ¿sí? Cómo nos relacionamos en la sociedad, cómo van a estar distribuidas los roles, ¿sí? Que cumplimos dentro de la sociedad a partir de lo que ellos establecen, cómo va a funcionar la economía, cómo la educación, el trabajo, o sea, es un montón de cosas. Por eso a veces confundimos, y ahí está la cuestión, confundimos
y decimos que cuando pasa algo terrible, el culpable es el presidente. No, también hay que tener en cuenta quienes toman determinadas decisiones, que no solamente es el presidente, ¿sí? Como representante del Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Y en ese Poder Legislativo, gracias a nuestro gran sistema, tenemos, ¿sí?, representación de muchos partidos. Y eso es muy importante, que no haya solo un partido dentro del Congreso, sino que haya varios para poder crear este equilibrio del que estamos hablando, ¿no? Si no, no habría distintas problemáticas que se tratarían, sino que se tratarían solamente las que un solo partido decidiría que sean importantes y buscaría soluciones un solo partido y no se prestaría atención a las minorías que están representadas en otros partidos políticos, que a pesar de no tener muchas bancas, del Senado o de Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante, gracias a que tenemos un sistema que asegura que esas minorías estén representadas. Ustedes van a decir, bueno, sí, pero la mayoría por ahí son del oficialismo porque en las últimas elecciones se obtuvo un montón de bancas dentro de la Cámara de Diputados. Sí, pero nuestro sistema, que después lo vamos a explicar, ahora no, porque es otro tema aparte, asegura que las minorías, que son aquellas personas que han votado otros partidos, pero que no tienen grandes cantidades de votos esos partidos políticos, y que a pesar de ello obtuvieron una banca en el Congreso, asegura que haya un equilibrio. Por ejemplo, la izquierda. La izquierda no tiene muchas bancas en el Congreso, pero gracias a los votos que ha recibido, aunque sea alguna sí tiene. Y eso permite esas discusiones, esos debates que nosotros observamos cuando son televisados los distintos proyectos que se están discutiendo en el Congreso, y que permite las distintas visiones, porque esos partidos, por más pocas bancas que representen, son aquellos que transmiten cuál es la posición de parte de la sociedad, y que no hay que ignorar, porque cuando uno elige a quienes nos van a representar, no elige lo mismo que las demás personas. Podrá tener quizás el candidato que obtuvo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo un 45% de los votos, pero hay una gran cantidad de votos que no obtuvo. Y esa gran cantidad de votos que no obtuvo representa a personas que no están de acuerdo con ese proyecto. Y por tanto hay que tener en cuenta por qué no lo están. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que buscan? Y no estamos hablando de 45 personas o 55 personas. Estamos hablando de millones de argentinos. Por tanto y cuanto hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y por eso es importante que el Congreso esté conformado de esta manera, que el sistema permita el acceso de los partidos que representan a la minoría. Bueno, aclaro algo. Si yo me encuentro, ¿sí?, en Capital Federal, ¿bien?, y se decide tomar una decisión de obra pública en Capital Federal, y la decisión corre a cargo del jefe de gobierno, ¿sí?, de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires, vamos a decir más grande. Ahí, ¿quién es el oficialismo actualmente? Larreta. Muy bien. Ojo con eso. ¿Estamos? En la tele, comúnmente ustedes van a escuchar, porque esto es lo típico, se habla del oficialismo y de la oposición, y uno hace referencia automáticamente a nivel nacional. Pero a veces hay noticias que hacen referencia específica a un lugar, en este caso, la ciudad de Buenos Aires, y cuando dicen el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, ustedes sepan que no se está refiriendo en este caso a nivel nacional, sino específicamente a la ciudad de Buenos Aires, que claramente no tiene, ¿sí?, el mismo partido a cargo, en este caso, porque ¿a dónde pertenece Larreta? ¿A qué partido? Del PRO. Ah, del PRO, pero ¿se sigue llamando el PRO? ¿Cómo se llama ahora? Cambiemos. Y tampoco se llama todavía Cambiemos, ya cambió de vuelta. ¿Alguno se acuerda? A ver. Era primero el PRO, después ahora les voy a comentar por qué fue cambiando, Juntos por pero el Cambio. ahí está, Juntos por el Cambio.
¿Saben por qué cambió? Porque en realidad existen coaliciones. En la política se llama coaliciones a los partidos políticos que se unen y que cambian obviamente el nombre porque ya no es el partido que era antes, ¿sí? Sino que ese partido está conformado ahora por varios partidos políticos y retoma o se añade un nuevo nombre. Lo mismo que pasó con Frente de Todos, ¿sí? Por ejemplo, muy bien, Lucía hizo el recorrido igual, ¿eh? Tenemos el PRO, ¿bien? Que después se une a la Unión Cívica Radical y conforman Cambiemos, ¿sí? Y ahora después tenemos que se Cambiemos, cambia nuevamente el nombre, mantiene un cierto margen, obviamente, porque sigue siendo el partido que se conformó, sigue teniendo el peso que tenía, porque se le añaden otros partidos, pero de menor relevancia política, y ahí cambió nuevamente, ¿sí? Por Juntos por el Cambio. Lo mismo sucede con Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y ahora Frente de Todos. ¿Por qué cambió? Porque se fueron uniendo distintas fuerzas, distintos partidos políticos, hasta conformar actualmente el Frente de Todos, que hace y da cuenta el mismo nombre de el hecho de que hay muchos partidos que confluyeron en la conformación de este nuevo partido político que ustedes saben que es de base a partir de lo que se llama el Partido Justicialista, ¿sí? Lo que pasa es que se va transformando a medida que se van armando esas coaliciones. Ese es el nombre que recibe, ¿sí? Eh, Así que ténganlo en cuenta. Ahora, ¿yo por qué les puse esta imagen? Porque esto es muy interesante y sumamente bueno para nuestro país, para nuestra sociedad, para la política en sí, una política sana, una política que debe ser, cuando, a pesar de que los partidos políticos obviamente tengan una plataforma distinta, tengan una ideología diferente y maneras de percibir los problemas y solucionarlos de manera distinta, eso no implica que no se puedan juntar y puedan tomar decisiones en conjunto en favor del bien común, que de hecho eso es lo más importante. Acá en esta imagen ustedes pueden ver que tanto el oficialismo, bien, como la oposición, representada por Larreta, pueden tomar decisiones a nivel, sí, nacional, claramente lo hace Alberto, pero tenemos a Larreta que está siguiendo, sí, el mismo camino que también eligió Kicillof para, o con respecto a la pandemia, ¿sí? Eso es muy interesante. Esto que ustedes están presenciando en la actualidad, pocas veces se ha presenciado en la historia argentina. Y es lamentable, porque uno tiene que entender que a pesar de que no piensen ideológicamente igual, cuando se toman decisiones, hay que tener en cuenta las distintas necesidades que surgen de la población y que esas necesidades afectan a todos, más que nada específicamente acá el tema de la pandemia, que no es algo a nivel municipal o provincial, sino a nivel nacional y bueno, ni hablar internacional en realidad. Así que esto es muy interesante, muy pocas veces pasó en la historia y hay que reconocerlo, aunque, y ustedes saben bien, aquellos que estuvieron viendo la tele en estos últimos tiempos, cuando sucedió la movilización de hace unos días atrás, la movilización que fue impulsada por quiénes, por el oficialismo o por la oposición. Esta movilización Oposición. anticuarentena. Por la oposición. Claro. Entonces, Ludmila, vos que respondías junto con Lucía, la oposición, que acá la tenemos representada por Larreta. La oposición no es todo juntos por el cambio, porque está más que claro que Larreta, ¿sí?, está de acuerdo con las decisiones que se estuvieron tomando, si no, no estaría sentado ahí con Alberto y con Kicillof. Entonces es parte de esa oposición que va en contra inclusive de su propio partido político, ¿sí? En este caso, si estamos hablando específicamente de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque es cuando hablamos de oposición, chicos, nos referimos a todos los partidos políticos que no conforman el oficialismo, ¿sí? Pero el de más peso en la actualidad es Juntos por el Cambio. Y cuando Lumila dijo, bueno, la oposición,
está bien, son varios partidos, pero está más que claro que la anticuarentena, perdón, esta movilización que apunta hacia eso, de alguna manera ideológicamente está acercada a Juntos por el Cambio. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay una tensión en el mismo partido político, entre uno que ya está en el cargo, que es Larreta, y otro que ha dejado el cargo hace poco, que es Mauricio Macri, ¿sí? Y entonces ahí vemos una tensión existente en el partido político de Juntos por el Cambio. ¿M? Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque también implica situaciones que suceden en Argentina y en muchos países, pero en Argentina, que ustedes es la experiencia propia nuestra, que vemos como personas que pertenecen a un partido político luego se van a otro. ¿Cómo se los llama eso? Disidentes. Una persona que, por ejemplo, es del Partido Justicialista, ¿sí? Y ahora está en Juntos por el Cambio. Un ejemplo, ¿saben? El último que estuvo en la campaña con Macri, ¿cómo se llama? ¿Tienen el apellido por ahí alguno? ¿Quién hizo la ¿El qué, campaña con profe? Macri? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo, Lucía? ¿Quién actualmente, bueno, actualmente no, en la campaña para presidente, ¿sí? ¿Quién estuvo acompañando en la última, ¿no? En las últimas elecciones, a Macri? ¿Alguno se acuerda el nombre? Es medio raro, por ahí mucho no se lo nombró. Michetti es. Pichetto, muy bien. No sé quién es, Valentina, ¿fuiste vos? No, yo no le dije. No Ahí sé. está. Pichetto, ¿sí? Pichetto era del Partido Justicialista y cuando se va al Juntos por el Cambio, se convierte en un disidente del Partido Justicialista, ¿sí? Porque deja donde pertenecía, al partido que pertenecía, para formar parte de otro. Lo llamativo, y acá lo que uno por ahí puede juzgar, no porque sea Juntos por el Cambio, nada que ver, sino por lo que uno puede juzgar es que bárbaro, ¿no? Porque son dos partidos con ideologías totalmente opuestas y sin embargo, Pichetto decidió dejar el partido, que inclusive no tenía gran influencia él, y se va a uno que es totalmente opuesto a lo que él siempre propugnó como parte de su ideología política. Así que bueno, eso es algo que uno tiene que ver y también tener en cuenta cuando hace las distintas elecciones, ¿sí? Ustedes ya van a poder votar, ¿bien? Entonces, tienen que ver esas cuestiones, ¿no? En qué medida determinados políticos van cambiando de un lugar a otro y si realmente uno puede considerar que lo que ellos dicen que van a hacer va a ser verdad cuando claramente no tienen una ideología tan definida. Porque uno cuando habla de partidos políticos, ya sé que faltan 5, no te preocupes, Gaby, cuando habla de partidos políticos, uno tiende a tener en cuenta lo que dice la teoría. ¿La teoría qué es? Dice, bueno, cada partido político tiene su plataforma política, que son aquellas conjuntos de ideas, lo que llamamos ideología, y planes de trabajo, o sea, todas las propuestas que ellos pretenden llevar a cabo y cuáles son los ideales que los impulsan a esas propuestas, ¿no? Bajo qué ideas principales están basando sus acciones. Bueno, si es así, uno va a elegir aquel que se acorde con lo que uno piensa. Pero si vos tenés una persona que continuamente cambia de partido político y que encima son partidos políticos que no tienen semejanza en ideas, uno ya pensaría dos veces si es verdad que van a hacer lo que están prometiendo, cuando fácilmente se ve que cambian como si nada, de lugar, ¿sí? De las elecciones que ellos mismos hacen. Fíjense en ustedes, hay alguien, y antes de terminar los minutitos lo digo, hay alguien que ustedes habrán observado que estuvo en varios partidos políticos y que de hecho fue una persona sumamente importante a la hora de juntar votos para que ganara el actual presidente. ¿Que quién es? Masa. Massa. ¿Sí? Fíjense, masa, uno puede decir, yo lo escucho mucho de los chicos, dicen, no, es un panqueque, todo lo que ustedes pueden decir lo que quieran, pero tengan en cuenta esto, un 15% de los votos
fue gracias a Massa. Y un 15%, volvemos a lo mismo que dije hace un momento, un 15% no son 15 personas. ¿Sí? Esto da cuenta de que a pesar de, bueno, esos cambios que él constantemente hace, da cuenta que hay una gran cantidad de personas que lo siguen. Y que no es casual, no es casual que tanto Frente para Todos, de Todos, perdón, y Juntos por el Cambio hayan tratado de seducirlo para que él vaya a uno o a otro partido, ¿sí? Él puso sus propias reglas de juego para poder aceptar estar con Alberto, y una de esas reglas principales que puso fue estar primero en la lista de diputados, ¿sí? Acuérdense que el sistema que tenemos da cuenta de que, de acuerdo a la cantidad de bancas que haya disponibles en la Cámara de Diputados, el que gana va a recibir una cierta cantidad de bancas, el partido que gane, y después se va a ir repartiendo de acuerdo al porcentaje en los que lleguen en segundo, tercer lugar y demás, que era lo que estamos hablando de que las minorías estaban representadas. Él se asegura de ser el primero, o sea que sí o sí entre y obtenga una banca. De hecho, esa fue la negociación que se hizo, la principal regla que él puso, podríamos decir, o condición, mejor dicho, para formar parte de Frente de Todos. Y bueno, se la aceptaron obviamente, porque no estamos hablando de voy a tener un voto o dos más, sino de un 15%, que es muy atractivo para todos los partidos políticos, y ahí estaba esta lucha. Tampoco hay que negar que cuando Mauricio Macri llega al poder, también es Massa la gran fuerza que tuvo para poder hacerlo, ¿sí? Porque también en su momento a Macri lo favoreció muchísimo la adhesión que tienen las personas con Massa. Después Massa, bueno, ahora cambió y ahora, bueno, pasó esto. Sí, es verdad, va pasando de Profe, partido político. Sí, dígame, señorita. No sé quién habló, ¿eh? yo, Tiara, Sí, eso Tiara. de cambiar de partido político, no sé si se dice teóricamente, pero ¿se puede hacer o Claro. salió como en el momento? No, en realidad hay dos cosas. Por un lado, el disidente, que es uno solo, que se va una miembro se va a otro partido. Y por otro lado, tenemos la coalición, cuando un partido político completo forma parte de otro partido político, que es lo que pasó con la Unión Cívica Radical. El partido político completo, hay algunos que se alejaron, que formaban parte de la Unión Cívica Radical, es verdad, existe una facción que se separó, pero casi en la totalidad del partido político se unió a lo que luego se conformó como Cambiemos, ¿sí? Pasa eso. Hay que tener en cuenta estas cuestiones porque no es lo mismo que uno, ¿sí?, cambie de partido político, o que una coalición se conforme a partir de